Le tendí la caja envuelta en papel plateado. Un lazo dorado mal hecho, se me dan fatal esas cosas, colgaba al borde como si fuera un remate a medias. Ella, María Elena, ni siquiera giró la cabeza. Se limitó a mirarla de reojo, luego bebió un sorbo de café y desvió la mirada hacia la ventana de la cocina. Fuera todavía estaba oscuro, apenas eran las 6 de la mañana. Suspiré. Sentí en el pecho ese hueco que ya se me hacía familiar, la tensión, la duda, la pregunta sin respuesta. Extendí el regalo un poco más hacia ella. Tómalo, por favor, le dije. Noté cómo me tembló la voz en la última sílaba. Ella giró lentamente la cara. Tenía el cabello suelto, ese castaño con reflejos que tanto me gustaba acariciar cuando aún solíamos compartir la cama con risas, palabras suaves y complicidad. Pero ahora, su forma de mirarme era distinta, distante. Con un movimiento suave pero cortante, apartó la caja y la dejó sobre la mesa, sin abrirla. Gracias, Esteban, susurró. ¿No lo vas a abrir? Luego. Tengo prisa. Se levantó. Siguió bebiendo el café hasta el fondo y salió de la cocina, dejándome con la mano extendida y la amargura trepando por mi garganta. La seguí con la mirada. Desde hacía semanas notaba algo roto en su forma de comportarse, esa sonrisa que antes era cálida. Ahora estaba ausente o peor aún, reemplazada por una mueca de indiferencia. Cuando tuve valor, envolví de nuevo el regalo en una mano y lo guardé en el cajón. Sentía un asco sordo, como si algo en mí se marchitara. Habían pasado 20 años desde que nos casamos. Habíamos soportado juntos altibajos, deudas, cambios de casa, la enfermedad de mi padre y otros golpes. Sin embargo, por primera vez sentía que aquella mañana de café y distancia significaba el verdadero fin. Ni siquiera sabía por qué me esforzaba todavía en buscar detalles que la hicieran sonreír, como aquel collar con un pequeño colgante que simbolizaba el infinito. En realidad, sí lo sabía. Yo aún la amaba. Pero algo estaba quebrándose. Y, aunque me dolía, no entendía bien cómo había empezado todo. Esa misma tarde, al llegar del trabajo, yo gerenció un almacén de suministros industriales, me encontré la casa en silencio. Las luces apagadas, la sala demasiado ordenada. A simple vista, nada fuera de lo normal, excepto el vacío. Entonces vi su bolso en el sofá. Normalmente, ella lo guardaba en su habitación. No suelo revisar nada de sus cosas, pero una punzada de inquietud me obligó a acercarme. Había una hoja de papel sobresaliendo, como si alguien la hubiera colocado con prisa. La saqué con cuidado. Era una nota escrita a mano, de una caligrafía pequeña y algo inclinada. No era la suya. Decía, te espero el viernes en el hotel de siempre. Habitación 213. Ya sabes, nuestras sábanas blancas te echan de menos. Más abajo, un nombre, Gabriel. Me quedé en el sitio durante largos segundos, mirando esas líneas. El corazón me latió lento al principio, luego rápido, como si fuera a romperme el pecho. Sentí un calor subirme a las sienes, mezclado con algo parecido a un escalofrío. Mi primera reacción fue un ahogo de incredulidad. ¿María Elena? ¿Un hotel? ¿Alguien llamado Gabriel? Me senté en el sofá, sosteniendo aquel papel con los dedos helados. Podía oír mi propia respiración, cada vez más errática. Me crucé de brazos, intentando controlarme, contener el temblor. Durante un instante, me reí sin sonido, con una ironía áspera. La vida, el matrimonio, todo parecía una broma cruel. Cuando la puerta de la calle se abrió y oí sus pasos, me guardé la nota en el bolsillo de la camisa. No podía enfrentarla todavía, no sabía ni cómo. Preferí observarla, buscar señales. ¿Llegaba con una hora diferente? ¿Portaba en el rostro algún tipo de satisfacción culpable? Pero su semblante lucía igual de frío que esa mañana. Una pequeña sonrisa de circunstancia, un hola rutinario. Nada más. ¿Cómo estuvo tu día? Le pregunté, respirando hondo. Bien, dijo ella, encogiéndose de hombros. ¿El tuyo? Allí, en esa pequeña pregunta, comprendí que me estaba mintiendo con su gesto de aparente normalidad. Me giré sin responder y busqué la mirada de ella. Hubo un segundo,
apenas un fulgor, en el que creí percibir una mezcla de vergüenza y desafío en sus ojos. Pero fue tan rápido que podría haber sido mi imaginación. Guardé silencio y me encerré en mi propia burbuja mental, sopesando qué hacer con la nota, con la traición. A esas alturas, uno pensaría que gritaría o haría una escena. Pero no. Me invadió una tristeza tan pesada que las palabras no me salieron. Deambulé por la casa, terminé cenando una sopa fría y me acosté en el sillón. Ella, en la habitación, ni siquiera asomó la cabeza para saber si estaba bien. Su indiferencia era un puñal más filoso que cualquier insulto. Esa noche apenas dormí. Cuando cerraba los ojos, imaginaba a mi mujer en una cama de hotel, con sábanas blancas, dejando que otro hombre la tocara. Y yo, mientras tanto, cumpliendo con mis rutinas diarias, como un tonto que vive en la mentira. La rabia empezó a invadirme, y de esa rabia nació un humor negrísimo que me resultaba casi absurdo. Bueno, al menos no tengo que lavar esas sábanas. Me sentí miserable por pensar así, pero eso aliviaba, por milésimas de segundo, la tensión. Al día siguiente, hice algo que jamás creí hacer, la seguí. Esperé a que saliera a una reunión de trabajo y la vi subir a su coche. Conduje a cierta distancia por las calles de Houston. Sus manos sujetaban el volante con esa firmeza que reconozco cuando está nerviosa. Mi corazón retumbaba tanto que a ratos me costaba concentrarme. Pasamos por avenidas interminables. Ella no notó que mi auto, un viejo sedán color gris, iba varias cuadras detrás. Finalmente, se detuvo frente a un edificio comercial. Entró, supuestamente, ahí trabajaba su equipo de ventas de cosméticos. Esperé. Una parte de mí necesitaba confirmación absoluta antes de armar un escándalo, antes de romper 20 años de matrimonio. Pero salió casi de inmediato, apenas 10 minutos después, y tomó la autopista. La seguí hasta un hotel de mediana categoría en las afueras, no muy lejos de la zona industrial. El corazón se me heló. Cuando estacionó, se quedó dentro unos segundos, como si dudara. Luego salió y se dirigió a la entrada. Reconocí al instante esas puertas giratorias y el letrero luminoso del lobby. Entendí que esa era la habitación 213. Ella no llevaba prisa. Más bien parecía acostumbrada. Me quedé en el coche, anclado al asiento, mirando su figura perderse detrás del cristal. La mano me temblaba sobre la palanca de cambios. No sabía si tenía valor para entrar, para subir y presenciar el acto que temía. Me dominó una especie de furia mezclada con un terror helado. Si la veo ahí con él, no podré contenerme. Fue lo que pensé. Lo peor es que, en el fondo, una vocecita me decía, es mejor saber. Ya no hay vuelta atrás. Salí del coche y me dirigí al mostrador. El recepcionista me miró, y yo, sin aliento, lo encaré con mi faceta más neutral. Fingí que estaba buscando a alguien llamado Gabriel Morales y que él me esperaba. El tipo se limitó a informarme, señor, lo siento, pero no podemos dar esa información. Insistí con un billete disimulado en la mano. Dudó unos segundos, me lanzó una mirada de complicidad y finalmente asintió. 213, dijo. Saber el número exacto me golpeó como un mazazo, aunque ya lo había leído en la nota. Al caminar por el pasillo alfombrado, sentía cada paso como una sentencia. Reconocí el olor típico de los hoteles, desinfectante, perfume barato y un leve rastro de humedad. Me quedé frente a la puerta, conteniendo la respiración. Toqué con los nudillos una vez. Silencio. Una segunda vez, más fuerte. Nada. Me atreví a girar el picaporte. Estaba cerrado. Del otro lado, oí murmullos, risas apagadas y el inconfundible sonido de sábanas que se mueven. Quise retroceder. Un latido de pánico me subió hasta la garganta. Entonces percibí con claridad su voz, la voz de mi esposa. Jadeaba entrecortado. Intenté contener un espasmo que me revolvió el estómago. Y, aunque no pude ver con mis propios ojos el acto, bastó escuchar esa respiración íntima para que algo dentro de mí se terminara de quebrar. Me fui sin golpear la puerta de nuevo ni armar escándalo. Volví al coche como un autómata. Me senté con la cabeza apoyada en el volante. Me quedé quieto, mirando la acera. En un segundo,
Me invadieron recuerdos, nuestro primer viaje a la playa, la noche de bodas, su sonrisa cuando bailamos en familia. Sentí un odio feroz, y a la vez, un dolor tan grande que mi mente lo bloqueó. Decidí no llorar. Permanecí ahí hasta que ella salió, casi una hora después, retocando su cabello y su labial, como si fuera un día cualquiera. Estaba con él, un hombre alto, atlético, vestido con jeans y una camiseta ajustada. Un tipo seguro, con barba bien recortada y rostro triunfante. Lo vi darle un beso en la mejilla antes de subirse a un auto deportivo. Ella entró a su propio coche con una tranquilidad insultante. En ese instante, me prometí que haría lo que fuera necesario para no volver a ser el mismo ingenuo. Pero no la enfrenté de inmediato. No todavía. Manejé hasta el trabajo, intenté seguir mi día. Cada vez que me asaltaba la imagen de ella con ese tipo, me forzaba a esbozar una mueca parecida a una sonrisa burlona y murmuraba, al menos así no tengo que aguantar sus quejas de que la cama está fría. Ese humor negro me mantenía a flote, pero por dentro estaba hecho pedazos. Aquella noche, al llegar a casa, ella ya estaba duchada y sentada frente al televisor, viendo un programa de concursos, con la mirada perdida. Me crucé en la sala, ni siquiera se inmutó. Me fui directo a la cocina, abrí la nevera y me quedé mirando las cervezas. Saqué una, la bebí entera de un trago. Luego saqué otra, pero la dejé a medias. Sentía ganas de golpear algo, pero no lo hice. En cambio, tomé mi móvil y abrí YouTube, buscando algo para distraerme. Me salió una publicidad de un hotel, precisamente el mismo donde había estado ella. El algoritmo no perdona, seguramente por la ubicación del GPS. Vi las imágenes de sábanas blancas, parejas sonrientes, y la voz de la locutora repitiendo una oferta especial para romper la rutina. Me reí amargamente. Sí, vaya que la rompieron, dije en voz alta, con un nudo en la garganta. ¿Dijiste algo?, preguntó ella desde la sala. Nada. Apagué el móvil. Empecé a grabar pequeñas notas de audio con mi voz. Breves, apenas un susurro que decía, lo sé. Cada vez que la veía maquillarse o ponerse esos aretes que antes solo reservaba para ocasiones especiales, ponía de fondo mi nota de audio. Ella volteaba, me miraba con desconcierto. Pero yo guardaba silencio. No me atrevía a encararla totalmente, y, a la vez, disfrutaba de ese veneno en mi interior que me empujaba a una venganza silenciosa, a gotear culpa sobre ella. Lo sé, repetía la grabación. Y así yo la torturaba, o quizá me torturaba a mí mismo. En medio de esta dinámica enfermiza, llegó nuestro 20º aniversario. La ironía más grande. Fingimos normalidad. Cenamos en casa con un mantel algo más decente y velas baratas que colocamos en la mesa. Ella ni siquiera podía sostener mi mirada. Entre la luz parpadeante de las velas, me pareció ver una sombra de arrepentimiento en sus ojos, pero quizá era solo mi desesperación buscando un resquicio de humanidad. Terminé el postre, me levanté y le tendí un papel. Tenía su nombre, María Elena, escrito arriba. Y debajo, una sola frase que me revolvió el estómago al releerla: sí, te traicioné. Era una admisión, una especie de confesión que yo mismo escribí como si fuera ella, para ver si se atrevía a firmarla. Se lo puse enfrente con un bolígrafo. Ella tembló. Sus manos comenzaron a sudar, pero, tras una pausa, firmó. Un instante, nuestras miradas se cruzaron. Me nació besarle la mano, porque ese acto me pareció un requiem a nuestra relación. ¿Lo hice? Ella se estremeció. Pero, esa misma noche, dormí en el sillón. No pronunciamos una sola palabra más. Pasé días, quizás semanas, viviendo con la respiración contenida. No me fui de la casa, no la eché. Simplemente existía ahí, observándola como si fuera un animal enjaulado, esperando verla cargando su culpa. Guardé la firma entre las páginas de la Biblia que años atrás habíamos usado para jurarnos fidelidad. Una especie de cruel simbolismo que ni yo mismo entendía por completo, pero que me resultaba indispensable. La tensión en casa se volvió asfixiante. Sin embargo, un día al despertarme, noté un cambio. Sentí un silencio distinto, más denso, como si el aire se hubiera vaciado. Fue como un chasquido interno que me decía que ya no podía mantenerme en ese odio perenne.
Ella no se marchaba, pero yo veía en sus ojos una especie de vergüenza permanente que la mantenía en un estado de sumisión extraña. Parecía que todo lo que hacía, cocinar, limpiar, incluso reírse en voz baja, era un acto automático, teñido de culpa. Una vocecita en mi cabeza me dijo, esto no es vida. Ni siquiera es una venganza real. ¿Es un envenenamiento lento? Entonces recordé la nota del hotel, el hombre llamado Gabriel, la confesión firmada, la indiferencia de ella. Y supe que lo peor no había sido la imagen mental del sexo en la habitación 213. Lo peor fue su indiferencia cuando recibía mis regalos, cuando yo le hablaba, cuando intentaba un acercamiento. Esa frialdad que me hacía sentir invisible. Cierto día, al abrir YouTube, me salió un anuncio de OnlyFans. Vi el nombre de una cuenta que coincidía con su antiguo usuario de Telegram. Penché. Me llevó a un perfil en el que aparecían varios vídeos cortos, la mayoría con un aire de erotismo casero. Reconocí su voz, su silueta. Se me revolvieron las tripas. No era solo que me hubiera engañado con ese tal Gabriel, llevaba tiempo creándose un personaje para otros, mostrando un cuerpo que yo creía mío, hablando con una soltura y una furia que apenas recordaba en ella. Me tragué la náusea y el enojo, apreté los puños y salí de la casa para no arrancar la pantalla de la pared. Empecé a ir a clases de respiración con un coach que anunciaban en internet. Me pareció ridículo al principio, pero necesitaba un método para no enloquecer o hacer algo estúpido. Aprendí a inhalar profundo, a exhalar contando hasta 5, a relajar la garganta para no quedarme sin aire cuando la rabia me subiera a la cabeza. Fue curioso, ese control casi mecánico de la respiración me dio la fuerza que necesitaba para el paso siguiente. Una noche, ella apareció en la puerta con un café comprado en alguna cafetería de paso. La misma mueca en los labios, medio sarcástica, casi como la que vi en uno de sus vídeos. Le abrí y la dejé entrar sin hablar. Puse mi teléfono en la mesa y reproduje un audio. Su propia voz, en uno de sus directos, diciendo obscenidades, jurando que necesitaba aire fresco, fuera del matrimonio. Ella se quedó en silencio, mirándome con algo que no era dolor sino un tipo de resignación. Luego le mostré una captura de pantalla de sus likes en cuentas de contenido explícito. Inhalé. Exhalé. Ella comenzó a explicar, que pasaba un periodo difícil, que se sentía atrapada, que necesitaba ser ella misma. Habló y habló, justificando, alegando que en ningún momento quiso lastimarme de esa forma. Cuanto más hablaba, más grande se volvía el vacío entre nosotros. De mí solo recibió un asentimiento. No grité, no insulté. Después de una pausa incómoda, le dije: eres libre, pero no de ti misma. Le abrí la puerta y, con un gesto suave, se la indiqué. Ella comprendió que su tiempo en esta casa, y, sobre todo, en mi vida, había terminado. Salió con la cabeza gacha, sin atreverse a suplicar. Me quedé ahí, en la sala, sin llorar, sin reventar nada. Respirando. Noté de pronto que todo mi cuerpo temblaba, pero con una sensación inesperada, una mezcla de alivio y desolación. Hasta ese punto, cualquiera diría que la historia concluyó con su partida. Sin embargo, no me sentía vengado ni en paz. Algo más me quemaba por dentro. Yo, Esteban Castro, un hombre de 52 años que había dado su vida por ese matrimonio, no podía quedarme en un simple, vete y no vuelvas. Había algo que deseaba hacer, algo que me reclamaba la sangre. Así que, impulsado por un retorcijón de rabia y orgullo, busqué la manera de encontrarme con Gabriel. Llamé al mismo hotel, me hice pasar por un cliente interesado en un encuentro. Fingí que era ella. Lo cité con el pretexto de un reencuentro apasionado. No sé cómo, pero me creí capaz de llegar hasta el final con esa farsa. Aquella tarde, volví a estacionarme en el mismo lugar. Llevaba el papel que ella me había firmado, la Biblia, y un plan que apenas se sostenía. Subí a la habitación 213, la misma que ellos usaban. Abrí con una copia de la llave que había logrado robar, no preguntes cómo, y me quedé esperando en la penumbra. Había reservado la habitación a su nombre para asegurarme de que Gabriel viniera, convencido de que ella lo buscaba. Sentía el corazón golpeando en mi pecho, con tanto estruendo que por momentos me costaba escuchar. El aire olía de nuevo a esas sábanas blancas, perfume barato y recuerdos asfixiantes.
Cuando la puerta se abrió, se asomó la silueta de él, alto, con su cabello cuidadosamente peinado, camiseta ajustada que marcaba sus brazos atléticos. Daba la impresión de creer que el mundo estaba a sus pies. En cuanto encendió la luz, me vio, parado al costado de la cama. Hubo un segundo de estupor en sus ojos. Se quedó inmóvil, sin saber si retroceder o entrar. ¿Dónde está María Elena?, preguntó, la voz tensa. No vendrá. Le hablé con la garganta seca. ¿Qué es esto? Dio un paso hacia atrás. Quise reír con mi humor negro, pero algo me frenó. Estaba demasiado cargado de ira. Lo miré de frente. Noté, con cierto placer culpable, como su seguridad flaqueó un instante. Bajó la mirada. Entonces dejé la Biblia sobre la mesita de noche y saqué el papel con la firma de ella. Mi voz salió ronca. ¿Sabes qué es esto? Es la prueba de que ella me confesó su traición. O más bien, me la confirmó. Pero tranquilo, no voy a matarte. Ni siquiera voy a golpearte. Hubo un silencio larguísimo. Podía oír mi propia respiración, recordando los ejercicios del coach. Inhalar. Exhalar. La tensión me crispaba los músculos, pero logré controlar las manos. Gabriel me miró con recelo, esperando un ataque físico. Lo entendía, yo mismo imaginaba que, en cualquier otra circunstancia, el marido traicionado le partiría la cara. Pero en ese instante, mi mayor objetivo era otro, verlo comprender la magnitud de lo que había hecho. Le conté, en un tono pausado y casi sin emociones, cómo habían sido estos meses, cómo descubrí el engaño, cómo guardé silencio. Hablé de las notas de audio, de la frialdad de mi esposa, del aniversario en que me confesó por escrito que me había traicionado. Él siguió sin moverse, y la vergüenza empezó a colorear sus mejillas. Al final, le mostré ese papel con la firma de ella y lo metí en un sobre que dejé sobre la cama. Esto es lo último que me quedaba de mi matrimonio, una confesión y una Biblia donde prometimos estar unidos hasta la muerte. Respiré hondo, mirándolo con fijeza. Disfruta tu libertad con ella, si es que la encuentras. Pero recuerda que tú también te has ganado un infierno de dudas. Porque a partir de ahora, aunque se acueste contigo en sábanas blancas, te preguntarás si en realidad prefiere a otro. Tragué saliva. Sentí en mis labios una mueca que podría pasar por sonrisa, una especie de burla desesperada. En ese segundo, me pareció ver compasión en su mirada, o quizá fue temor. No estaba seguro. Lárgate, le dije. Mi voz no tembló. Gabriel no dijo nada más. Dejó caer un suspiro y con expresión sombría, salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí, de pie, observando esa cama donde mi vida se había roto sin que yo lo supiera. Me senté al borde y pasé la mano por la sábana, sintiendo su suavidad. La imaginé con él, besándose, riéndose de mí, o tal vez ni siquiera pensando en mí. Un viento gélido recorrió mis entrañas. Y, extrañamente, sonreí. Era una sonrisa rota, irónica, teñida de amargura. Saqué un encendedor. Solo encendí y apagué la llama unas cuantas veces. No tenía la intención de incendiar el lugar. No quería dejar un rastro de violencia física ni arruinar mi propia vida con cargos penales. Mi venganza era más profunda, dejar en esa cama el sobre con la confesión, la Biblia abierta en la página de los votos matrimoniales. La imagen de esa contradicción me resultó grotescamente satisfactoria. Una forma simbólica de sellar un capítulo que ya no podía recuperar. Salí, volví a casa. No sé cuánto tiempo conduje por la carretera, sintiendo en el pecho un peso que iba desapareciendo de a poco, como si por fin el aire me entrara y saliera libremente de los pulmones. Cuando llegué, la encontré en la sala, recogiendo algunas cosas en una maleta pequeña. Se había quitado el anillo de bodas. Me miró con un gesto de derrota. ¿Me odias?, preguntó. Su voz sonó cansada, no suplicante. No lo sé. Quizás. Me apoyé en el marco de la puerta. Necesito, se interrumpió, sin saber cómo seguir. Haz lo que tengas que hacer. La corté, con una frialdad que yo mismo desconocía en mí. Ella asintió, guardó algunos objetos personales y salió por la puerta con la cabeza baja.
No hablamos de dinero, ni de acuerdos legales. Supongo que tendríamos que hacerlo en algún momento. Pero esa noche lo único que importaba era el vacío. Me senté en el sillón, cerré los ojos y escuché mis propias respiraciones. Inhalar. Exhalar. Entonces, recordé la cena de aniversario, la firma en aquel papel, nuestro beso en la mano. Ese era el momento final de una historia que creí inquebrantable. Aún así, sentí un cosquilleo de alivio, al fin se había ido. Y comprendí algo, no la perdonaba, ni me perdonaba a mí mismo por haberle permitido tanta indiferencia. Pero me había liberado. Dejó de importarme si ella terminaría con Gabriel o si se dedicaría a exhibirse en Internet. Esa parte de mí se quedó en la habitación 213 con sus sábanas blancas. Al día siguiente, me desperté temprano. Cociné mi propio desayuno, huevos revueltos con frijoles. Encendí el televisor y puse las noticias, sin prestarle mucha atención. Siguió apareciendo publicidad en YouTube sobre el mismo hotel y sobre cuentas de OnlyFans, pero ya no sentí nada especial. Era como si mi corazón estuviera anestesiado. Volví a tomar mis clases de respiración. El coach me felicitó por mi progreso. Me dijo que me notaba más sereno. ¿Quién sabe? Por dentro, seguía esa cicatriz, una rabia adormecida que prefería contener con el humor negro que me salvaba. Pero si algo aprendí en estas semanas es que lo más devastador de la traición no es el acto sexual ni la mentira, sino la completa indiferencia de la persona que amabas. Ese vacío que te enfrenta a tu propia insignificancia. No di explicaciones a la familia, ni a mis hermanos. De cierta forma, todos se enterarían tarde o temprano, pero por ahora me dediqué a cerrar etapas. Recogí las fotos de bodas, las guardé en una caja. No las tiré a la basura, aún. Ni siquiera sé por qué las conservo, tal vez me resulte imposible renunciar a 20 años de recuerdos en un solo día. Colgué el traje que usé en la ceremonia. Lo lavé por primera vez en un par de décadas y lo dejé listo para donarlo, quizá, a alguien que lo necesite para casarse, para que sepa que las promesas pueden romperse, pero uno siempre es libre de empezar de nuevo. Un par de días después, mientras revisaba papeles, encontré el collar que le había comprado, ese mismo que me rechazó la mañana de la indiferencia. Lo sostuve un rato, recordando cómo lo había escogido para ella con la idea de un símbolo infinito. Me di cuenta de la ironía. Nada es realmente infinito. Lo guardé en el mismo cajón donde una vez dormí la esperanza de que ella volviera a mirarme con amor. No niego que a ratos el dolor insiste. A veces entro a la cocina y la imagino allá, apoyada en la encimera, sonriendo como antaño. Pero luego la imagen se evapora. Algo dentro de mí se apagó. Y, al mismo tiempo, ese apagón me dejó una extraña libertad. No me importa si ella vuelve algún día suplicando disculpas. Tampoco me importa si me ve con lástima o si se confiesa arrepentida. Mi venganza final no fue destruirla, sino apartarme de su sombra. He vuelto a leer páginas de esa Biblia donde guardé la confesión firmada. Ya no soy el hombre devoto que cree en promesas grabadas en piedra. Pero, por curiosidad, pasé los dedos por las palabras del pasaje de El amor todo lo soporta. Y me pregunté si de verdad se refería a este tipo de amor. Llegué a la conclusión de que soportar no es amar. A veces, lo más sano es soltar. Hace unas semanas, la abogada de ella me llamó. Quiere arreglar los papeles del divorcio, para que todo sea más fácil. Me reí un poco. Fácil, dijo. No hay nada fácil en cerrar 2 décadas de vida compartida. Pero no discutí. Quedamos en vernos y firmar. Aceptaré lo que sea necesario. Prefiero un trato justo y un cierre definitivo, antes que alargar una miseria artificial. Ya basta de tenerla presa en la jaula de su culpa, y yo, encadenado a mi propia obsesión. A veces, en la soledad de la noche, recuerdo la habitación 213, la escena que no vi pero que oí a través de la puerta. Imagino su cuerpo enredado en esas sábanas con el hombre de barba cuidada, sonriendo de manera cómplice. A veces me pregunto si ella pensó en mí, siquiera un segundo, cuando estaba entre sus brazos. Y entonces, la rabia me hierve en la sangre. Pero, en lugar de dejar que me consuma, respiro. Inhalo, exhalo. Una voz burlona en mi cabeza suelta frases de humor oscuro. Al menos me ahorré la fatiga de complacerla y cambiar las sábanas, ¿no?
Y, en ese cinismo, encuentro la calma suficiente para no enloquecer. He aprendido que nuestra mente puede ser la peor enemiga si no sabemos controlarla. Sentí la tentación de regresar a la habitación 213 y prender fuego a esa cama como símbolo de la venganza absoluta. Pero, ¿qué habría ganado? Una condena, arruinar mi vida y la de otros. O tal vez sí me habría dado una efímera satisfacción destructiva. Pero, a mi edad, no necesito caos, sino paz. Y la paz a veces se parece a la nada, a la indiferencia, al dejar que las cosas se mueran solas. Y, hablando de muertes, hace unos días tuve un sueño extraño. Soñé que caminaba por un desierto infinito, con un sol abrasador sobre mi cabeza, y que, al final, me topaba con una valla en la que colgaba la nota de la traición. La misma caligrafía inclinada. La levantaba, la leía, y en ese instante dejaba de sentir sed, dejaba de sentir dolor. Simplemente ya no estaba. Ni dentro, ni fuera. Al despertar, me di cuenta de que mi furia se estaba disolviendo. Me veo al espejo y noto las canas cada vez más abundantes. Soy Esteban Castro, 52 años. Un hombre que luchó por su matrimonio y descubrió que las promesas pueden quebrarse con tanta facilidad como el cristal más fino. Pero también veo a un hombre que, por primera vez en muchos años, está respirando sin ahogo. Un hombre dispuesto a vivir sin la compañía de quien alguna vez fue su esposa, su confidente y su gran amor. Un hombre que, a pesar del rencor y la vergüenza, sigue adelante porque el único camino es avanzar. No planeo una segunda boda, ni busco rehacer mi vida sentimental de forma inmediata. Quizá, con el tiempo, conozca a alguien que entienda mis cicatrices y que, a cambio, me muestre sus propias heridas sin reserva. Hasta entonces, vivo tranquilo. Tomo mi café, manejo hasta el trabajo. Hago un par de bromas con mis compañeros. Y, cuando llega la noche, suelo meditar un par de minutos, recordando la voz pausada de mi cor de respiración. Inhala, cuenta hasta 4, exhala. Parece un consejo vacío, pero, créeme, me salvó de la locura. Y así, en este silencio distinto, descubro que soy libre. No por haberla dejado marchar, sino por haber salido yo de la cárcel de mi propia obsesión. Que haga con su vida lo que quiera, con sus OnlyFans, sus hoteles y sus amantes de gimnasio. Quizás, al final, se quede con el sinsabor de no saber quién es ella misma cuando apaga la cámara y se mira al espejo. Esa es su historia, no la mía. La mía se resume en estas líneas de monólogo cansado, un recuento de la herida más profunda que he vivido, y la confirmación de que, a pesar de que el corazón a veces late con furia, uno siempre puede elegir su forma de sanar. Sí, sufrí. Sí, quise vengarme, y de alguna retorcida forma, lo hice. Pero no me quedo en eso. Me quedo en la quietud que siento ahora al caminar por la sala, sin miedo a encontrarla con sus ojos fríos y su mueca burlona. Me quedo conmigo. Con Esteban, el mismo que abrió aquel cajón y guardó el regalo sin estrenar, el infinito que nunca fue. Aún conservo ese collar. Tal vez algún día lo tire al fondo de un río, como símbolo final. O tal vez se lo regale a alguien que sí comprenda el valor de un gesto sincero. Hasta entonces, permanece ahí, como un testimonio de lo que fui y de lo que no volveré a ser, un hombre que suplicaba migajas de afecto. Ahora es de noche. La casa está en silencio, pero no es un silencio que me aplaste. Suena el refrigerador y alguna tubería que se queja. Me sirvo un vaso de agua, observo mi reflejo en la ventana, bebo. Nada me pesa. Me siento vacío, sí, pero ese vacío se parece más a la libertad que a la pena. Hubo un tiempo en que llevaba la culpa y la rabia como una losa. Hoy, solo respiro. Así que, al fin, mi punto final suena así, lo dejé ir todo. No la perdoné realmente, pero la solté. Y con eso me solté a mí mismo. Me levanto, camino por el pasillo. Siento la alfombra bajo mis pies, suave, casi acogedora. Miro mi mano desnuda, sin anillo. Sonrío con ese humor sombrío que me acompaña ahora, no sé si estoy listo para un nuevo amor, pero al menos no tengo que brillar el anillo. Y suelto una carcajada seca, llena de resignación, quizás con un retazo de esperanza. Apago la luz. La última imagen que percibo es el vacío del salón. Ni rastro de sus cosas.
Ni sus zapatos de tacón, ni su bolso, ni su aire de reina altiva. Me quedo en penumbras, solo yo y mi sombra. Cierro los ojos y dejo que la noche pase, con mis silencios, mis recuerdos y mi dignidad maltrecha. Siento, a la vez, tristeza y calma. Es un adiós definitivo. Y, por primera vez en meses, no me falta el aliento. Porque, al final, la mayor victoria fue aprender a existir sin su mirada y sin su compasión fingida. Este es mi hoy, mi nuevo inicio. Estoy vacío, pero ese vacío ya no duele. Y con eso me basta para seguir viviendo un día más. Por fin, soy libre, aunque sea en mi propia soledad. Y, créeme, a estas alturas de la vida, la soledad puede ser mejor compañía que una mentira compartida. Apuesto que hay hombres que me entienden. Y, si no, al menos espero que, cuando apague la luz y me tumbe en la cama, mis pulmones sigan expandiéndose. Inhalar, exhalar. Sin asfixiarme. Sin depender de nadie. Sin esperar a que alguien abra un regalo que nunca quiso recibir. Es suficiente. Es mi paz. Y, con eso, cierro.